Háganme caso. Hermanos, hoy la palabra de Dios es muy fuerte, es directa. ¿Qué pasa? En la comunidad cristiana hay un grupo de personas que se dicen cristianas, pero viven como paganos. Es un grupo de personas a los cuales les ha ido bien en la vida, tenían dinero, lujos, bienes, esclavos, comían y bebían y se olvidaban de Dios, de sus hermanos y de los pobres. Hoy la carta de Santiago es poderosa contra ellos. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Dice, qué fuerte es esto. Han vivido toda su vida en medio de lujos y placeres como reses, engordando para el día de la matanza, es decir, para el día del castigo eterno. Hay algo que como cristianos a veces se nos olvida. Una vez que morimos, tenemos un juicio delante del Señor. Y de ese juicio determina el final de toda nuestra existencia. Cielo, purgatorio o infierno. ¿Quién va directamente al cielo? Aquellos que en su vida han vivido la amistad con Dios, que mueren en gracia de Dios, confesados, comulgados, que se esforzaron en realizar plenamente la voluntad de Dios toda su vida. ¿Quién se va al purgatorio? Aquellos que se esforzaron pero han caído, sin embargo se arrepienten, se levantan y siguen adelante sirviendo a Dios. Se van al purgatorio, que es una pena temporal, para después ir al cielo. ¿Quiénes se van al infierno? Aquellos que en su vida, con sus actos, renegaron de Dios, vivieron conforme a su voluntad y murieron en pecado mortal. Y fíjense cómo esto a veces se nos olvida. Inmediatamente cuando alguien de nosotros, de la familia, amigos, muere, lo canonizamos. Ya está en el cielo. Y hasta suben fotos ahí en el Facebook con nubecitas y alitas con el difunto. El pobre difunto ni a misa iba. Si toda su vida ni le interesaba acercarse a Dios. Si vivía en amaciato, tenía a su amante, estaba de borracho toda su vida, nunca se preocupó por su prójimo, tenía hijos por aquí, por allá, y a los que tenía en casa ni les cumplía. Hoy, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Si tu mano, si tu pie, si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo, arráncatelo. ¿Para qué? Para que no vayas al lugar de castigo, al fuego eterno, al lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Jesús es bien claro con nosotros. Jesús no nos engaña. Hay gente que piensa que el infierno está en esta vida. Hay gente que todavía se consuela diciendo, ¿cuál más infierno que esta vida? Pues sorpresa, el infierno existe y no está en esta vida, está en la otra y es eterno y está reservado para aquellos que en esta vida han hecho lo que han querido, han hecho lo que se les da la gana, han hecho su vida al lado de Dios, a un lado de Dios, al margen de la ley de Dios. Como los ricos de los cuales nos habla la carta de Santiago. Aquellos que no se preocuparon por hacer obras de misericordia con los bienes que Dios les dio. Aquellos que no ayudaban a la comunidad cristiana, a la iglesia, sino solamente daban sus migajas.
Y eso que ya vivían los primeros cristianos, hermanos, se vive actualmente también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay gente, y aquí en medio de nosotros, se preocupa solamente por vivir bien? Trabajan toda la semana, el domingo ni se acuerdan de Dios, o vienen aquí a regañadientes. A sus hermanos, a la iglesia no ayudan, pero eso sí, cerveza, vino, juego, apuestas, mujeres. Pero para darle a su esposa, a sus hijos, son bien tacaños. Para ayudar a la iglesia, el domingo, hasta me da risa, sacan $1. ¿No es vergüenza? ¿O no han visto ustedes? Fíjense ahorita en la colecta, van a ver, así el vecino, así como que, ¿en serio? A mí me daría vergüenza sacar $1 de ofrenda para Dios. Ay, Dios mío, ayúdame y socórreme, dame más. Sin vergüenza. Ojo, la riqueza no es pecado. No voy a decir como algunos dicen, la religión te quiere pobre, ignorante. No, la religión te quiere, la iglesia al menos, que vivas bien, que salgas adelante, que te superes. Y si tienes dinero bien habido, bendito sea Dios. Lo que Santiago denuncia hoy en su carta es el apego desmedido, el amor al dinero que te lleva a cerrar tus ojos a las necesidades de los demás, al egoísmo desmesurado, a la avaricia, al tener por tener. Dice Jesús en el Evangelio: todo aquel que les dé de beber, aunque sea un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, yo les aseguro que no se quedará sin recompensa. Todo el bien que hacen ustedes por su iglesia, por sus sacerdotes, así sea un vaso de agua, dice el Evangelio, no se quedará sin recompensa. Todo el bien que hagas por tus padres, ancianos, enfermos, no se te quedará sin recompensa. Todo el bien que hagas por tus hijos cuando estén necesitados en su educación, no se quedará sin recompensa. La segunda parte del Evangelio nos dice: aquel que sea ocasión de pecado para la gente sencilla, pensemos en nuestros hijos, más le valdría que se pusiera en el cuello una piedra de molino, eran de este tamaño, y se arrojaran al mar. Pensemos hoy, padres de familia, ¿qué ejemplo somos para nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les das? Es triste, por ejemplo, cuando muchas veces los papás varones son los que llevan incluso a estrenar a sus hijos ahí con las mujeres malas. Órale, hijo, para que aprendas a ser hombre. ¿Quieres que tu hijo aprenda a ser hombre? Enséñale responsabilidad, enséñale trabajo, enséñale respeto, enséñale valores morales, espirituales, humanos. Ay de aquellos que sean ocasión de pecado para esta gente sencilla. ¿Cuántas veces incluso nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos a que sean mentirosos? Te habla por teléfono, dile que no está, que olvidé mi celular. Ahí está el chamaquito, que dice mi mamá que no está. ¿Cuántas veces? Fíjense ahorita que está el catecismo que ya inició. Un montón de mamás, papás bien enojados contra las catequistas. ¿Por qué les obligan a los niños a venir a misa? Incluso la señora llegó bien enojada: yo me llevo a mi hijo. Dije: que Dios te bendiga y te socorra para tener muchos Kleenex para lavar, para limpiarte las lágrimas el día de mañana. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a desapegarnos de los bienes materiales para ayudar a la iglesia,
a nuestros hermanos en necesidad. Y ese a veces error que cometemos los que estamos aquí en Estados Unidos. Hay que ayudar a nuestras familias, pero a veces abusan. Padres, que estoy ayudando a mi hermano. ¿Cuántos años tiene? 30. Que trabaje, que mantenga a su mujer. No, hermanitos, ustedes también tienen que aprender a ver por su futuro. Porque si tú, el día que dejes de trabajar aquí en esta tierra, si no tienes papeles, no tienes seguro social, ¿qué va a ser de ti? Prevean, ahorren, ayuden en la medida de sus posibilidades y con responsabilidad. Ya les dije, sin crear gente inútil que dependa de ustedes. Y sobre todo den ejemplo a sus hijos. La palabra es buena, pero el ejemplo con sus hijos arrastra. Decía el Papa Juan Pablo II, el mundo necesita hoy más que nunca, más que maestros que enseñen, testigos que con su vida den ejemplo a sus hijos. Que el Señor así nos los conceda.